Buen día, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos otra vez a través de este medio, esperando que esta cuarentena no los haya desanimado, que se mantengan firmes, animosos de seguir adelante. Esta cuarentena que pues ya se nos está volviendo centena y no sabemos si será docentena o quién sabe cuál, pero hay que mantener el ánimo, hay que mantenernos firmes y seguir adelante en lo que nos toca hacer a nosotros y que las autoridades hagan lo que les toca hacer también a ellos para combatir esta pandemia que nos acecha. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Seguramente muchos ya habremos leído muchas cosas acerca de esta carta y seguramente habremos escuchado también mensajes y sermones específicos acerca de ella. Hoy queremos hacer algunos comentarios acerca de ella y buscar en ella pues, las enseñanzas que el Señor ha dejado ahí para nosotros a través del apóstol Pablo. En primer lugar, podemos decir del libro de los Efesios pues que el autor es Pablo. Es una carta escrita alrededor del año 60-61 de la era cristiana. Es una carta que no se parece a las demás que escribió el apóstol Pablo, porque no tiene un tema específico, una problemática específica sobre la cual quiera hablar, sino tiene una forma más bien de un tratado general. No hay unas exhortaciones específicas ni tampoco hay alusiones personales en la carta. Eso quiere decir que bien podríamos nosotros tomar esa carta y ponerle en el verso 1, cuando Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nosotros pudiéramos poner: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Monterrey o en la Iglesia Bautista del Calvario. Y entonces esa carta es para nosotros también. Entonces esta es una carta, decíamos, que fue diseñada para ser compartida por otras iglesias. Algunos dicen que en el escrito original ni siquiera aparece en el verso 1 la palabra Éfeso, sino que esa carta bien podía haber sido leída en cualquier iglesia de la región, de una forma parecida a aquella carta famosa que escribieron los apóstoles en Jerusalén para ser llevada a todos los creyentes, a las iglesias de los gentiles, acerca de que no tenían que ser circuncidados ni cumplir la ley de Moisés. Entonces es una carta que bien podemos tomar directamente para nosotros, así como pudo ser leída en muchas de las iglesias de la región. También podemos decir que es una carta que fue escrita desde la prisión. El apóstol Pablo lo menciona en por lo menos 3 ocasiones. En el 3.1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y nuevamente en el 4.1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego, posteriormente, en el 6.20, nuevamente vuelve a decir: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, pues hay que ubicarnos en que el apóstol está preso por causa del Evangelio. Y en esta carta él se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso o de cualquiera de las iglesias en las que la carta fuera leída y procurar que tomaran conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales debemos de combatir con armas espirituales. Esa era una preocupación del apóstol. Que Cristo, como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia, la conducta del creyente y la iglesia en unidad con el Señor. Haciendo un poquito de historia, si hemos leído los Hechos de los Apóstoles, sabemos que el apóstol Pablo estuvo por primera vez en Éfeso durante el segundo viaje misionero, pero su estancia fue muy corta. Llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, en su primer viaje misionero fue un viaje muy rápido, pero como acostumbraba a hacerlo, pues llegó a la sinagoga de los judíos y les habló la palabra del Señor. Posteriormente, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso en una estadía prolongada de 3 años y la convirtió a Éfeso, pues como quien dice, el centro de operaciones de su actividad misionera por la región. Dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo tenía su base en Éfeso y desde ahí predicaba en toda la región alrededor. Él encontró ahí a ciertos discípulos de Juan y les habló acerca del bautismo del Espíritu Santo, y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero posteriormente tuvo que separarse de los judíos de la sinagoga porque no recibían de buena manera el evangelio que él predicaba acerca de Cristo. Y entonces tuvo que dedicar la palabra fuera de la sinagoga, en otro lugar fuera de ahí. Y ahí permaneció por cerca de 3 años predicando la palabra del Señor, hasta que hubo una perturbación en ese lugar con motivo de un platero de nombre Demetrio, que usted puede leer en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo, al predicar el evangelio y predicar en contra de la idolatría y de la diosa Diana que se veneraba en un gran templo en la ciudad de Éfeso, pues aquellos comerciantes que vivían de ese negocio, pues obviamente se vieron amenazados, ¿no? Y un platero de nombre Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana y que daba mucha ganancia a los artífices, empezó a soliviantar a la gente acerca del peligro de que si Pablo seguía predicando el evangelio, pues el negocio de ellos se iba a destruir. Y entonces llenaron la ciudad de confusión y Pablo vio amenazada su vida, y entonces los hermanos decidieron sacarlo de ahí, de esa ciudad. Y entonces, pero ya al final de su tercer viaje misionero, Pablo desde la ciudad de Mileto manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para hablarles con tristeza acerca de su viaje a Jerusalén y de todo lo que le esperaba, que no era algo muy digno de celebrar, sino que él sabía que le esperaba persecución, maltrato, y dio las instrucciones a los líderes de la iglesia de Éfeso para que se mantuvieran firmes en la fe y velaran por la gracia de Dios, diciéndoles: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Decíamos que Pablo desde Mileto se reunió con los líderes de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos después del problema que se había suscitado, y les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De esta manera se despedía el apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso, sabiendo que no los volvería a ver personalmente. Pero bueno, ¿qué son los temas importantes que encontramos en el libro de los Efesios? Bueno, ahí vamos a encontrar que el apóstol enseña acerca de que Cristo ha reconciliado toda la creación consigo mismo y con Dios. Cristo ha redimido a toda la humanidad y de todas las naciones por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Y Cristo operando la nueva vida en los creyentes y en la iglesia, equipándola para luchar contra las fuerzas del mal. De esta manera hemos venido a ser nosotros un edificio o un templo espiritual para Dios mismo. Hemos sido constituidos como un cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hemos sido
hechos la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. ¿Y cuál era el propósito de que el apóstol Pablo tenía al escribir esta carta? Bueno, pues era de dar instrucciones generales y cruciales sobre las verdades de la obra redentora de Cristo en la vida de los creyentes. La unidad de la iglesia entre los pueblos diversos y conducta apropiada de la iglesia en el hogar y en el mundo. Sabemos, por lo que nos enseña ahí mismo el apóstol, que todas las personas estamos espiritualmente muertas. Todos nacimos con una naturaleza de pecado y nacimos espiritualmente muertos. Pero dice ahí en el capítulo 2, en los primeros versos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo nos vino a rescatar de nuestra vida de pecado, donde estábamos sin Dios y sin esperanza. También vamos a encontrar que el apóstol nos enseña que la obra salvadora de Jesús fue para redimir una creación caída para Dios. Y por eso merece que le demos toda la honra y toda la gloria y autoridad y honor en esta época y en la próxima. Y lo expresa ahí mismo en el capítulo 1, alrededor de la mitad del capítulo. Ahí en el verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces, nos habla el apóstol de estar conscientes de la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y otra parte muy importante que el apóstol aborda en esta carta es que Jesús, con la obra redentora de Cristo, ha unido a judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia, como una nueva creación. Y lo expresa de una manera muy clara. Dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, nosotros que estábamos alejados del pueblo de Dios en Cristo, hemos venido a ser herederos de las mismas promesas que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, habían recibido desde el principio. Con la obra redentora de Cristo, ahora usted y yo somos israelitas espirituales a través de Cristo Jesús, que nos ha hecho renacer para una vida y ser parte de una iglesia conformada por judíos y gentiles como una sola cosa. Decíamos
que la obra redentora de Cristo ha venido a hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Entonces, usted y yo que hemos creído en Cristo, venimos a ser ahora descendientes espirituales de Abraham y formamos parte del Israel espiritual. Como lo expresa la misma palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tal vez los judíos que esperaban el Mesías ni siquiera se imaginaban que esto iba a venir a suceder. Y por eso el apóstol Pablo sufría persecución de parte de los judíos radicales, con todo y que eran creyentes en el Evangelio. Muchos de ellos estaban convencidos de que los gentiles no podían ser herederos juntamente con ellos de las promesas de redención. Y el apóstol Pablo tuvo que sufrir las consecuencias de predicar este Evangelio que él había recibido directamente de Cristo. Y él lo expresa de esta manera en el capítulo 3, verso número 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esas son las buenas noticias para nosotros, de que ahora nosotros, juntamente con ellos, hemos sido herederos de las promesas, desde aquella promesa que Dios le dio a Abraham, que él le daría esa tierra y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Cristo es el que vino a cumplir en nosotros esa promesa. Ahora nosotros somos herederos juntamente con ellos de la promesa de redención. Y hemos venido a formar parte de un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Y ese llamado, ese integrarnos a la iglesia de Cristo, pues es un llamado a que ya no vivamos de una manera desordenada, de esa manera desordenada en que vivíamos antes de venir a los pies de Cristo, sino que ahora debamos tener una vida de santidad en pensamiento, en palabra y obra. Una vida que rechace el viejo estilo de vida pecaminoso en el cual crecimos antes de conocer a Cristo. Yo no sé cuál sea la realidad suya. Algunos de nosotros tal vez nacimos en hogares cristianos y hemos conocido el Evangelio desde pequeños. Algunos otros tal vez en la ignorancia de nuestros padres crecimos sin un conocimiento certero de Dios, sin embargo con un temor del Señor en nuestras vidas. Y algunos quizás totalmente ajenos a lo que Dios ha dejado para nosotros, viviendo una vida totalmente de satisfacer nuestros propios deseos. Sin embargo, en el momento que hemos venido a los pies de Cristo, tenemos el llamado a tener un estilo de vida digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Y el apóstol lo expresa de esta manera: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben? Cuando estábamos alejados de Dios, vivíamos un estilo de vida totalmente carnal, dedicado a satisfacer nuestros propios apetitos, y eso ahora que hemos venido a los pies de Cristo lo conocemos como el viejo hombre. Pero el llamado que tenemos es a irnos alejando cada vez de ese viejo estilo de vida, de esa pasada manera de vivir, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tenemos un llamado a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, pues tengamos conciencia que hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios en nuestra vida y reflejar en ella misma el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones por aquellos que necesitan recibir también la verdad del Evangelio. Y la santidad implica todos los aspectos de nuestra vida.
un aspecto muy importante de la santidad, pues es el respeto que debemos de tener a nuestras autoridades. Sabemos que no importa en el ámbito en el que estemos, siempre vamos a estar sujetos a las autoridades. Tenemos un gobierno federal, vivimos bajo las leyes de un gobierno estatal, gobiernos municipales, tenemos leyes que gobiernan nuestro comportamiento público, y no solamente en el ámbito externo, sino también en la misma iglesia. Si participamos en algún ministerio o en alguna actividad propia de la iglesia, pues también tenemos autoridades que gobiernan esos programas o esos ministerios. Así que también debemos someternos a ese tipo de autoridades, como lo dice la misma Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que también en nuestra misma familia. Todos sabemos cómo lo expresa el apóstol Pablo en esa misma carta a los Efesios. Él llama a las esposas: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Muchos de los maridos lo repetimos con mucha frecuencia, pero pocas veces leemos la parte más abajo cuando dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hace muchas recomendaciones a ese respecto. Dice: también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y así sigue dando instrucciones el apóstol acerca de la vida de santidad que debemos de tener, acerca de los hijos, del sometimiento y la obediencia que los hijos deben tener hacia los padres que no deben, no deben provocar a ira a los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y así, hermanos, pues como creyentes, nuestra vida debe reflejar un sometimiento a las leyes, a la ley de Cristo, un sometimiento de amor, de tratarnos con amor y armonía unos a otros. Así es que pues yo les invito a que los dones y talentos que Cristo ha puesto en nuestra vida como dones, como regalos, pues los pongamos al servicio de la iglesia para que todos seamos edificados y vayamos encaminándonos a la meta que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, yo los invito a que leamos esta carta y nos sirva para guiar nuestra vida y podamos ser de edificación unos a otros. Que Dios le bendiga y que Dios le cuide de esta pandemia que nos acecha.